Bien chicos, regálenme un momento porque creo que sin micrófono no van a escuchar. Ya, espero que se escuche mejor. Bien chicos, buenos días para todos. Como, como habíamos dicho el día de ayer, hoy vamos a trabajar o continuar trabajando más bien un tema que pues es importante tenerlo en cuenta por la forma como se ha venido entendiendo el proceso geopolítico a nivel global y es la idea de una serie de problemáticas, si se quiere, de la geopolítica. ¿Sí? Bien, nosotros el día de ayer habíamos mencionado cinco, realmente se me escapan en este momento, no las tengo aquí a la mano, pero habíamos hablado de cinco, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que esto era un asunto interesante o curioso, más interesante de trabajar, y es porque cuando nosotros hablamos de geopolítica, generalmente nos estamos refiriendo a un análisis, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un ejercicio de análisis desde una perspectiva geopolítica, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, la pregunta que surgió era, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué una problemática, sí? O sea, ¿por qué se va a construir un problema en torno a un tipo de análisis? ¿Sí? Eso sería como decirte, eh, hacer un análisis matemático de la situación global y después salir la problemática del análisis matemático de la situación global. Entonces, eso lo mencionamos la clase de ayer, pero quiero hacerle un hincapié rapidito a esto, y es decir, nosotros estamos asumiendo la geopolítica aquí como política internacional, eso lo decíamos ayer, y como política internacional va a tener un problema o un elemento de por medio que van a ser las relaciones, ¿sí? Las relaciones internacionales. Nosotros habíamos dicho que desde el ámbito de la geopolítica, nosotros podíamos tomar estas políticas internacionales asumiendo las posturas diferentes que tenía la geopolítica, que era la parte militar y la parte de política de gobierno, ¿sí? Y pues esto muy metido con la parte de política internacional, ¿sí? Bien, acá nos quedamos ayer. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el mundo no simplemente, o sea, el análisis geopolítico no simplemente se hace geopolítico, sino se hace teniendo como foco un tipo específico de cultura o de sociedad que ya está, que ya se da, ¿sí? Entonces, el tipo eh, de cultura que vamos a trabajar, esto lo habíamos visto en clases anteriores, es una globalización, ¿sí? ¿Sí? Esta globalización es muy importante por lo que ya habíamos dicho, porque es que hay un proceso de internacionalización de formas, de políticas, de formas de entender el mundo y de relacionarnos los unos con los otros, ¿sí? Mm, Y entonces, cuando nosotros nos vamos en torno a esta globalización, nos hemos encontrado con que hacia allá, hacia ese punto, eh, los elementos que son militares, de gobierno y de política, comienzan a transformarse y dejar de ser, eh, digamos, nacionales a ser globales, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos de una política nacional militar a una política global militar, ¿sí? A unos tratados militares a nivel mundial, de unos gobiernos locales nacionales a unos gobiernos de una u otra manera mundiales, ¿sí? Entonces, es muy fácil para nosotros identificar qué sectores de la economía o más bien qué cabezas de diferentes sectores de la economía, perdón, de la sociedad van a ser los cabezas de este gobierno internacional.
de una cosa, si se quiere, de un nuevo orden mundial o de un proceso de, ¿cómo se le llamaría esto? De imperialismo en el mundo o algo por el estilo. No encuentro bien el término para mencionarlo ahorita, pero creo que ustedes me entienden. Y las políticas comienzan a hacer lo mismo, políticas a nivel global. Ya no son las políticas nacionales, sino las políticas de ser, pensar y estar a nivel global. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta que esto va a ser los elementos principales de la geopolítica, cuando la aunamos con la globalización, ya esto nos va a generar ciertas problemáticas que no son del ejercicio geopolítico, sino más bien, eh, pongámosle como problemáticas que se ven gracias a la geopolítica. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos problemáticas de la geopolítica, nos estamos relacionando a esto. Nos estamos refiriendo a las problemáticas que surgen cuando nosotros hacemos este tipo de estudio. ¿Listo? Tal vez una de las primeras problemáticas, y no tal vez, fue una de las primeras que surgió, va a ser la problemática sobre los recursos. Hay los recursos naturales. ¿Sí? Esta problemática de los recursos naturales fue algo que mencionamos mínimo 2 veces en la clase de ayer. Primero, cuando estábamos hablando de la forma como entablamos nuestras relaciones, porque muchas de nuestras relaciones las entablamos en torno a esto, a los recursos naturales, nuestras relaciones hacia el exterior. Y segundo, cuando hablamos de las políticas de producción. ¿Sí? Este ejercicio de los recursos naturales va a ser de suma importancia en nuestro proceso, en nuestro análisis de las problemáticas, porque los recursos naturales significan las posibilidades digámoslo, de un tipo comercial de un país. ¿Sí? Un país, sí, hay países que funcionan prácticamente que en un 100% de turismo, pero en su mayoría, si no en su totalidad, un país que funciona gracias a sus recursos naturales. ¿Sí? E incluso cuando nosotros hablamos del turismo, también hablamos de un recurso o de un elemento de un recurso natural que está metido en este turismo, porque nadie va a hacer turismo a un lugar sin paisajes naturales, ¿sí? Entonces estos elementos de, digamos, de diversidad natural, eh, no sé, vamos a poner solamente dos, o bueno, vamos a ponerle paisajes y climas. ¿Sí? Esta diversidad de paisajes y climas también es un recurso natural de la nación. Obviamente estos paisajes y estos climas tienen una condición de recurso natural diferente porque se, se podrían pensar más en el sentido de servicios que eh, que de productos. ¿Sí? Es decir, el turismo propiamente es un servicio. ¿Sí? Ir a ver unas playas hermosas, yo no estoy comprando unas playas hermosas, yo estoy comprando el servicio de ver. ¿Listo? Pero entonces, donde más nos va a pegar es cuando estamos hablando de producto. ¿Sí? Actualmente nosotros tenemos una situación bastante grande con esto de los recursos naturales. La información que voy a dar es antigua, muy antigua, pero nos da una idea de lo que está sucediendo a nivel global. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Nosotros podemos, por ejemplo, encontrar
dos grandes elementos que en cuestión de recursos van a ser eh, clave en el ejercicio geopolítico. El primero de ellos es una cosa que fácilmente nos imaginamos, que es el petróleo. Y en general todos los hidrocarburos, ¿sí? Todos los hidrocarburos tienen un mismo elemento en particular y es que a nivel global durante muchos años, últimamente pues ha cambiado un poco, pero quien controla el petróleo controla el mundo. ¿Sí? El oro negro, que fue llamado o que se conoce, es uno de los elementos, uno de los recursos naturales más valorados a nivel mundial. ¿Sí? Es tal vez, sin irme, o sea, sin temor a exagerar, el más importante, porque el petróleo se convierte, pues ustedes saben, en el motor de la mayoría de las industrias y de las formas en las que vivimos hoy en día, porque es que el petróleo significa un mundo de cosas. El petróleo no es solamente hidrocarburos como diésel, como eh, gasolina, los diferentes tipos de gasolina, sino también otros productos como el plástico y todos sus derivados, ¿sí? Porque el plástico o de la idea general de plástico de los polímeros encontramos entonces el icopor, encontramos entonces algunas algunos textiles, el poli, se me olvida cómo se llaman esas telas que son todas chillonas cuando uno las agarra. Todo esto tiene como base el petróleo. Entonces el petróleo se convierte en una forma de mover el mundo, en un elemento motor del mundo muy, o más que motor, combustible del mundo, así a la manera muy literal, ¿sí? Sin embargo, quien controla el petróleo, controla el mundo, tiene un elemento muy curioso de lado, y es que, digamos que actualmente podemos nosotros hablar de grandes potencias en la producción de petróleo. En algún momento lo fue Venezuela, pero ahorita tenemos lo que es Oriente Próximo, que entonces aquí está Afganistán, aquí está Irak, Irán, Arabia Saudí es uno de los que tiene una producción de petróleo muy, una cosa bárbara. Tenemos acá abajo lo que es Suramérica. Suramérica es uno de los grandes puntos de extracción de petróleo a nivel mundial. Y si he de poner uno tercero, sería el Ártico. ¿Sí? Todas las extracciones marítimas que hay cerca al Ártico. ¿Sí? Esto para poner, digamos, tres locaciones que son muy importantes para el uso del petróleo. Sin embargo, estos países bueno, y estas regiones tienen algo en común y es que tienen una situación de, a excepción de unos pocos, porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en Oriente Próximo, bueno, es más Oriente Medio, pero lugares como, eh, ay, se me olvida el nombre ahorita, esperen, de acuerdo, ya, lugares como los Emiratos Árabes, ¿sí? En Dubái, o en Dubái, en los Emiratos Árabes, pues son países que tienen en Oriente Próximo, lo que les digo, esto ya es Oriente Medio, pero tienen una gran producción de petróleo y eh, además de eso, pues tienen un nivel de vida bastante grande. Pero en general, los países que se encargan de la producción, extracción, puramente extracción de petróleo, son de tercer mundo. ¿Sí? Son países de tercer mundo o en su defecto en vías de desarrollo. ¿Sí?
¿vale? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos está mostrando que entonces el, lo que vale, lo que importa no es el petróleo como tal, lo que importa es el control de lo que se hace con el petróleo, ¿sí? Y actualmente no es secreto para nadie quien tiene el control propiamente dicho de este petróleo son dos grandes países en este momento, que son Estados Unidos y este man ya poco a poco ha perdido un poco de fuerza y por el otro lado está China. ¿Sí? China, que es uno de los países que ha logrado conseguir tratados y ha logrado colonizar culturalmente varias zonas, lo que le ha permitido acceder fácilmente a este control, bueno, fácilmente, comillas, al control de este petróleo. ¿Sí? Obviamente no son los únicos, aquí también vamos a estar encontrándonos a Rusia, por ejemplo, porque Rusia tiene una de las plantas de extracción de petróleo más grandes del planeta por allá al norte de sus zonas frías, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que son países desarrollados los que generan esto, ¿sí? Pero entonces, ¿esto qué significa? Solamente para ponerlo en datos, Estados Unidos, porque fue el dato que encontré, Estados Unidos eh, tiene el 5% de la población. Esto, datos del 2004, ¿sí? Yo creo que en este momento son más. Pero juguemos con este dato. Tiene el 5% de la población y gasta el 25% de la energía. ¿Sí? Lo mismo, datos para el 2004. Actualmente yo creería que no, este porcentaje de energía de pronto está igual o de pronto menos. Pero aquí nos muestran un proceso de desigualdad, una cosa bárbara, ¿sí? Es decir, el 5% de la población para el 2004 estaba gastando el 25% de la energía. Entonces, obviamente acá nosotros vemos un proceso, o bueno, no un proceso, esto ya es un suceso, un hecho de geopolítica fuerte, ¿sí? Nos estamos dando cuenta, como si no lo viéramos, pero nos estamos dando cuenta de que eh, hay países que con la menor cantidad de población gastan y causan el mayor cantidad de daño, por ejemplo, ambiental. ¿Sí? Entonces, esto ya nos está dando un indicio de una problemática en la geopolítica. ¿Sí? Esto significa problemas. Iba a colocar peligro. ¿Sí? Esto significa peligro. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que hay un país que sin ser el extractor, ¿sí?, de petróleo, sino solamente quien lo gobierna, está utilizando el 25% de la energía a nivel global. Y entonces las personas que estamos acá en este tercer mundo y en estas vías de desarrollo, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no entendemos o no controlamos estos recursos, este petróleo? ¿Por qué nosotros no? Claro, acá viene a entrar ahora sí el elemento geopolítico con todas las ganas y es que quien controla el mundo, entonces las fábricas o o bueno, si vamos a ponerlo como el proceso de manufactura del petróleo se saca a el primer mundo. Es decir, nosotros aquí en Colombia no tenemos fábricas o destiladoras o no sé cómo más se llamarán de petróleo. ¿Sí? Nosotros no tenemos esas vainas y por lo tanto no podemos producirlo. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Esto no es secreto para nadie. Coge y le compra el petróleo al tercer mundo. Hagan de cuenta por poner un número a $1, ¿sí? El barril ahorita está como a $14. Bueno, $14 el barril. No, realmente no me acuerdo, no me pregunten por nada. $14 por poner un número. Le cobran a $14 el barril de petróleo, ¿sí? Y, o sea, se lo mandan.
Y cuando se lo devuelven, no sé de dónde sacar la otra flechita, pero cuando se lo devuelven, esto es a lo que lo manda, cuando se lo devuelven, digamos que le cobran a $14 el galón, ¿sí? Entonces, si un barril de petróleo tiene 50 litros, ¿cuánto? Y 50 litros son X galones. Creo que como dos y medio, un galón son 2,5 litros. Bueno, no vaina así. El caso, háganse la idea de que un barril de petróleo tiene como unos 10 galones, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces nos lo están vendiendo 10 veces más caro. ¿Sí? Claro, acá cuando uno lo ve así como y dice, oh, ok, te razón, que mandan a bombardear unas torres gemelas y después dicen que fue otro para... Sí, son ideas conspiranoicas, no sé dónde sacó eso, pero uno comienza a entender ciertas situaciones a nivel global. Y esto no es lo único, porque es que el petróleo es uno de los miles de recursos. Hay un recurso que es más importante que el petróleo, que lo voy a poner acá, pero lo voy a anotar en otro lado, que es el agua. ¿Sí? El agua es uno de los recursos que más importancia tienen en el mundo en este preciso momento, porque es que aunque nosotros no lo vivimos, porque somos afortunados, aunque nosotros no lo vivimos, actualmente vivimos una escasez de agua a nivel global. ¿Sí? Vuelvo y digo, estos son datos antiguos. En el 2004, imagínense, esto hace 16 años, 16 años en 2004, ya te digo. En el 2004, América del Norte tenía el 15% de agua, esto es agua, y de población tenía el 8% de la población total del mundo. ¿Sí? América del Sur tenía el 25% del agua, estamos hablando del agua potable consumible, y el 6% de la población del mundo. Y por ejemplo, Asia tenía el 36% del agua, tiene más agua que América del Sur, pero tenía el 60% de la población mundial. ¿Sí? Entonces ustedes imagínense la situación tan complicada que está viviendo Asia para tener más de la mitad de la población y tener menos de la mitad de los recursos hídricos del planeta. ¿Sí? Recursos hídricos potables, recuerden. Entonces, claro, cuando uno ve esto, comienza a entender muchas cosas. Entender cosas como, por ejemplo, la extracción minera. ¿Sí? ¿Por qué los países desarrollados, por qué los países del primer mundo de acá abajo, no hacen extracción minera en sus propios lugares, en sus propios países? Porque es que si América del Norte se pone a hacer, y lo está haciendo, se pone a hacer extracción, por ejemplo, no hablemos de minera, pero de gases naturales por medio del fracking. Si Estados Unidos se pone a hacer extracción de gases naturales por medio del fracking, pues lo que está haciendo es que está desperdiciando su 15% de agua en, en conseguir dinero. Y sí, la economía es tonta y los grandes jefes económicos a veces son ciegos, pero no tanto. No tanto, por eso es que en esta extracción minera van a comenzar a ver un mundo de multinacionales que van a empezar a buscar países en otros lados del mundo. Otros países en los que no sean conscientes de que tienen el 25% del agua, ¿sí? O de que tienen el 15% o de que tienen el 36%. Países en donde realmente tienen tanta agua que no les importa y cogen y le dicen, señorito Colombia, venga, usted que es tan bonito, ¿por qué no me vende Cerrejón? ¿Sí? Mire, Cerrejón es una mina que no sirve para nada, es una mina de carbón que, venga, véndame Cerrejón y yo me encargo de ponerla a andar como se debe, ¿sí? Y Colombia dice, ¿por qué no? Ni que costara tanto el carbón.
ni que fuera uno de los elementos, que aquí lo tenemos, uno de los elementos de hidrocarburos importantes. No, el carbón eso no vale, son piedras negras. Entonces, con la idea de que son puras piedras negras, van a coger y van a meterle los dedos a nuestros grandes líderes políticos y económicos y le van a decir, ven a mí, entonces, el cerrejón, ¿sí? Aquí dice cerrejón, ahí se nota, el cerrejón, ¿sí? Véndame esa vaina, que yo la uso, que yo no sé qué, que yo sí sé más. Y claro, el cerrejón de un momento a otro se convierte en la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica. ¿Sí? La mina de carbón, ¿no? La mina de carbón es cielo abierto más grande de Latinoamérica, que le significa a la compañía que lo tiene miles de millones de pesos, de dólares anuales en ganancias. ¿Sí? Y aparte de eso, esta mina del Cerrejón es una de las que acabó con el agua en la Guajira. Guajira. ¿Qué se escribe Guajira? Sí, se estoy escribiendo en la Guajira. Bueno, más o menos, porque es mayúscula. Pero entonces esta vaina acaba con el agua en la Guajira. Y nuestros políticos hermosos cogen y dicen, ok, ¿quiénes viven en la Guajira? Pues por allá en un mundo de indios, aquí no importan los indios. ¿Sí? Entonces, claro, uno coge y dice, ok, sí estamos aquí teniendo problemas con el agua. O sea, sí hay una lucha por el agua que no vemos. No vemos tanques, no, no vemos tanques de agua ni tanques de guerra. No vemos tanques enfrentándose por un charco. No lo vemos. Pero vemos todos los días empresas multinacionales que, con el fin de no afectar el porcentaje de agua que tienen en su territorio, vienen a otros lugares a usarlo. ¿Sí? Ahora, este porcentaje de agua que no están utilizando, la pregunta es por qué. No es por nobleza, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá abajo. No es por nobleza que esta extracción minera no se haga en, en Canadá o en Estados Unidos o en Francia o en... No, es por dos cosas. Bueno, primero por el recurso mineral, ¿sí? Recurso mineral, que pues obviamente teniendo un territorio tan vasto como el que tiene Colombia, es muy fácil encontrar diferentes minerales, sí, claro, eso es lógico. Primero el recurso mineral, pero al lado del recurso mineral nosotros vamos a encontrar las leyes, ¿sí? La legislación que no pone un punto intermedio. No quiero decir que se prohíba, no, pero un punto intermedio a este recurso mineral, ¿sí? A esta extracción de recursos minerales y de recursos, eh, el petróleo es un mineral, ¿no es cierto? Bueno, y recursos de minería, de extracción, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienen acá a Colombia y venimos a poner una empresa de tala de árboles, de extracción de recursos naturales, la que sea? Porque es que la legislación se los permite. Y es que esto no nos tenemos que ir muy lejos. Esto de la legislación no es cosa del otro mundo. Váyanse solamente al fracking, ¿sí? Váyanse y miren qué está pasando con el fracking hoy en día aquí en Colombia. Hoy en día aquí en Colombia lo hemos mantenido controlado gracias al Señor Jesucristo, pero esto es una situación seria, ¿sí? Es una situación de que día con día, ustedes búsquenlo, al mes mínimo hay una noticia sobre el fracking y una amenaza nueva de que puede volver a, o sea, de que puede funcionar, de que puede surgir en nuestro país. Entonces, claro, cuando tú comienzas a ver todo esto, coges y dices, ok. Cuando hablamos de problemas de la geopolítica, no nos referimos a que la geopolítica tenga un problema en sí, sino que es que entender los juegos de poder y los juegos de recursos y los juegos de políticas internacionales, incluso de políticas internas, nos permite darnos cuenta de que hay una problemática.
de que hay una problemática en donde un sistema capitalista voraz, una cosa terriblemente bárbara, que yo sí creo que el sistema capitalista malentendido como lo tenemos hoy en día es lo peor que le puede pasar a la humanidad después de eh, bueno, otras cosas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, cogemos y decimos, bueno, tenemos que hacer un algo para cambiar o por lo menos para reentender la forma como estamos llevando nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro sistema económico, nuestro sistema todo. ¿Listo? Y no ser tan ciegos y tan crédulos que nos pasó muchos años de creer que porque vienen estos tres grandes, Estados Unidos, China, Rusia, lo que les digo, aquí se meten otros, aquí se mete Canadá, que es, si no estoy mal, Canadá es la dueña, o sea, una empresa canadiense es la dueña del Cerrejón. Tenemos otra empresa, eh, creo que también canadiense o inglés, que es dueña del principal reservorio de agua de Colombia, que no me acuerdo cómo se llama, esperen. No, chicos, ya busqué, no lo encuentro. Yo me acuerdo que hay otro gran descalabro de esas ventas que uno dice, ay Dios mío bendito. Me acuerdo que uno es el Cerrejón y que hay dos muy grandes en Colombia, una es el Cerrejón y la otra realmente no me acuerdo. Yo me acuerdo que significó ya que fue una venta de recursos hídricos a una multinacional, no me acuerdo de dónde, creo, estoy casi completamente seguro, que era, ¿cómo es que se llama? Que era de política arriba de Estados Unidos, canadiense, pero no me acuerdo. Bueno, chicos, eh, bien, espero que se haya entendido a qué nos referimos cuando hablamos de problemas de la geopolítica. Hay una parte de la geopolítica que se llama la geopolítica de los recursos, que es precisamente la geopolítica de la que hablamos hoy. Espero que para las próximas clases podamos también abordar diferentes ramas de la geopolítica y con eso poder ir ampliando nuestra discusión y ampliando nuestro panorama de comprensión de qué es lo que está pasando hoy en día con nuestro querido, adorado y un poco desastroso mundo. Nada chicos, espero que estén bien y nos hablamos entonces ahorita después del almuerzo. Ay, niña. Pero antes de terminar la pregunta, no voy a dejar la pregunta en Keller porque, no sé, quiero probar a ver cómo nos va. Ustedes me cuentan ahorita. La idea es que, ay no, si voy a dejar la pregunta en Keller ya me parece. Nos vemos ahorita en la pregunta en Keller.